Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Rodríguez Méndez, soy estudiante de la Universidad Nacional de Colombia y hoy les voy a presentar el capítulo 9 del libro Filosofía de la Imagen de Ana García Varas, titulado Haciendo Filosofía mediante la Imagen en Movimiento, el caso de Serving Velocity por Noel Carroll. Eso no se ve muy filosófico, ¿verdad? ¿Y si les mostrara esto? Y es verdad, tampoco. Pero, ¿y esto? Escalofriante, pero ¿filosófico? Pues nuestro gran amigo Noel Carroll, crítico de arte, filósofo y amante del terror, ¿a quién más le podría gustar eso? Dice que en esta muestra de cine hay filosofía, pero no solo filosofía, sino filosofía original, que además aporta algo a su campo de estudio. Las películas, o mejor, como lo dice el profesor Carroll, imágenes en movimiento, son hoy muy comunes en investigaciones y campos académicos. Se usan para resolver problemas académicos o filosóficos e incluso como recurso pedagógico. Pero, ¿será que es posible que las imágenes en movimiento puedan hacer filosofía más allá de ilustrarla? O mejor aún, ¿será que es posible que sus interpretaciones puedan ser filosóficas? Pues aquí nuestro amigo Noel Carroll dice que sí, y que el cortometraje Serving Velocity que acabamos de ver, dirigido por Ernie Gare en 1970, es un ejemplo perfecto de que sí se puede hacer filosofía recurriendo a la imagen en movimiento. Disculpe, sí, señorita, yo tengo una inconformidad. Cuente pues cuál es su inconformidad. Bueno, sí, es que en las películas no se hace filosofía. Sí, ¿cómo que no? Claro que sí. Pues claro que no. ¿No ve que lo que hacen las películas que dicen ser filosóficas es grabar gente disfrazada de filósofos repitiendo manifiestos con tesis filosóficas que ya existían? Nunca hacen nada nuevo. Y como diría mi amigo Hermes Pinzón, el diablo es puerco, no se lo olvide, el diablo es puerco. El diablo es puerco, Julia. El diablo es puerco. Muy puerco. Y no tiene clase social, que es lo peor. El diablo es puerco, se lo advertí, ¿sí o no? No se les olvide que el diablo es puerco, por eso tapa y destapa. Claro, pues sí, en eso sí le doy toda la razón. Pero hagamos algo. Y si en vez de ponernos a grabar personas haciendo de filósofos, cogemos y grabamos a los filósofos de verdad, disertando sobre un tema, sobre algo, ¿podríamos así hacer filosofía con las imágenes en movimiento? Pues figúrese, mi querida, de que no. Porque aunque usted coja y exponga una nueva idea filosófica, no está utilizando los recursos expresivos del cine. Además, mijita, eso del cine tiene muchas limitaciones. Si usted quiere hacer cine en filosofía, por ejemplo, haga contraejemplos. Claro, esas cosas que utilizan para refutar una tesis, que cogen y las desbaratan. Pero filosofía, ¿qué va? Aparte es que eso de la imagen en movimiento por naturaleza trata casos muy específicos. ¿Cómo le va a aportar algo tan general como la filosofía? Hágame el favor. Pues sí, don escéptico, pero lo que pasa es que usted está generalizando, eso no aplica para todas las películas. Hay una película muy buena que se llama Mecánicas del Cerebro, esa la hace un señor Siedov Pudovkin, algo así, se la recomiendo, muy buena. Y esa película se basa ahí en unos estudios de comportamiento de conductismo clásico. Y esa película no muestra un caso del conductismo clásico, sino varios. Artificios, patrañas. Si todos esos casos que usted me dice, mija, han sido fabricados para seguirle la cuerda a este señor con su conductismo clásico. Es más, venga, le explico en pocas palabras, mija, sus pruebas han sido sesgadas, que deberían ser imparciales.
Sus pruebas han sido fabricadas para corroborar su hipótesis. Son ficciones manipuladas. Pues sabe que a un escéptico yo le doy toda la razón. Pero imagínese que ya el profesor Carroll tiene una respuesta para todas sus inquietudes. Claro, porque es que todos los ejemplos de mecánica del cerebro están basados en puras tesis empíricas. Es decir, en tesis basadas en un ejemplo, una experiencia, un modelo, etc. Y eso es muy refutable, muy subjetivo. Pero ¿qué pasa si yo le digo que nuestro ejemplo de Serene Velocity no está basado en tesis empíricas? No, señor. Está basado en tesis conceptuales con argumentos conceptuales. ¿Qué pasaría, don escéptico? ¿Persistiría su duda acerca de toda mi falta de evidencia? Bueno, ya veremos, mija, ya veremos. El diablo es puerco. Bueno, y ahora que ya por fin me lo quité de encima, podemos hablar de lo que realmente nos incumbe, que es Serene Velocity. Según el profesor Carroll, Serene Velocity es parte de una categoría de cine que es el cine estructural o minimalista. ¿Cuál es el chiste de este cine? Me preguntan, ya se los respondo. El chiste de este cine es reducir todas sus características a solamente lo que es esencial a su forma, o sea, lo que hace que sea cine. ¿Y por qué hace esto? Para generar una reflexión acerca de sus formas. Y asimismo, en esta reflexión nos hace preguntarnos cómo sus formas afectan en la percepción que tenemos de la obra. Y asimismo, por esa misma línea, nos preguntamos cómo la percepción afecta la experiencia que tenemos a la hora de apreciar la obra. Un poquito complicado todo esto, ¿cierto? Pero esto es nada más y nada menos porque Serene Velocity ha sido clasificada por el profesor Carroll como metacine. ¿Qué es metacine? El cine que habla de sí mismo, o sea, que reflexiona de sí mismo. Ahora, Serene Velocity ha sido calificada como cine experimental, de lo cual el profesor Carroll está muy de acuerdo, porque según él y su tesis, Serene Velocity ha sido planteada como un experimento mental. ¿Y qué es un experimento mental? Se preguntan. Pues, según Wikipedia, un experimento mental es un recurso de la imaginación empleado para investigar la naturaleza de las cosas. En su sentido más amplio, es el empleo de un escenario hipotético que nos ayuda a comprender cierto razonamiento o aspecto de la realidad. Entonces, ustedes me preguntarán, y con justa razón, pero Mariana, ¿qué se supone que Serene Velocity nos ayuda a entender? pues ténganme paciencia, que para allá vamos. Cuando el cineasta Henry Gere nos presenta esto, ¿qué es lo que vemos? Esencialmente un vestíbulo al que se le hace zoom in, zoom out, zoom in, zoom out, ¿verdad? Pero, ¿y si vamos más allá? ¿Qué encontramos? Así es, mis queridos oyentes, una sensación de movimiento, como que vamos cada vez más rápido dentro del vestíbulo, ¿verdad? Bueno, de ahí viene el título de nuestra muestra, Serene Velocity, de la velocidad en medio de la quietud. La quietud viene siendo los fotogramas que pasan uno tras otro, tras otro, tras otro. Y la velocidad viene siendo, según el profesor Carroll, la sensación de movimiento que nos dan estos fotogramas cuando pasan de una forma más continua. Pero, ¿y la filosofía? Para allá vamos, para allá vamos. Si llevamos un poco más lejos este juego de palabras y de zoom, vamos a descubrir qué es lo que nos quiere hacer ver este experimento mental. Serene Velocity nos quiere ayudar a dilucidar qué es lo que hace la diferencia entre una sucesión de fotografías y una obra cinematográfica.
¿Ya cogieron ustedes qué es? Exacto, la sensación de movimiento. A esto nos quería llevar Girl con su experimento mental de Zeroing Velocity, a descubrir que el movimiento es un rasgo esencial del cine. Diría después Carroll que es la característica mínima esencial que necesita una película para ser considerada como tal. ¡Eureka! Filosofía. Girl nos acaba de introducir a una nueva y original noción filosófica acerca de la esencia del cine. Y sabemos que es una noción nueva porque todo esto del movimiento en el cine y lo esencial que es solamente aparece 9 años después en el ensayo de 1979 Moving Pictures del profesor y filósofo Arthur Coleman Danto. ¡Qué maravilla! Filosofía materializada en el cine. A ver. Muy bonito todo eso, pero es que a mí todavía no me convence. Ay, otra vez usted. Dígame cuál es su inconformidad. ¿Qué es lo que le aqueja? Vea, mija. Es que lo que pasa es que a su tesis le falta argumentación. Usted no consigue demostrar todo lo que muestra ahí tan bonito en un argumento o análisis. Filosofía, no creo, mija, no creo. No, don escéptico, pero es que su concepto de argumentación está muy restringido. El mismo experimento mental funciona como argumentación. ¿No dijo usted mismo que los contraejemplos podrían tumbar toda una tesis? Entonces, ¿por qué no puede el profesor Carroll, bajo la misma lógica, utilizar un ejemplo para sostener su tesis? En medio del experimento mental, el argumento surge solito en la mente del intérprete. De todas maneras, Julia, no hay explicación para su experimento. Así como pretenden que uno entienda. Ay, por Dios, don escéptico, pero es que la explicación que usted busca analizando el experimento mental llega solita a la mente del intérprete. Además es que usted está viendo las cosas como no son. El experimento mental es en sí un argumento, no la explicación del mismo. Ah, bueno señora, pero ¿y el intérprete? ¿Cómo se supone que el espectador sepa ahí todo lo que usted está queriendo decir? Pero Bueno, como les decía, como este no me deja de poner peros, mejor les explico a ustedes. Lógicamente, una persona que esté acostumbrada a ver los Avengers o Cenicienta va a mirar a Zeroing Velocity con cara de espanto. Pero una persona que esté empapada y familiarizada con el tema del cine y las imágenes en movimiento no va a tardar mucho en entender cuál es la hipótesis que Girl nos propone en el cortometraje. El que sabe, sabe. Pero bueno, aquí nosotros entre usted y yo hemos hablado mucho de todo, pero se nos queda fuera algo muy importante, que es el tema de la interpretación. Vamos a aclarar primero una cuestión antes de empezar todo. Recordemos que para que esta tesis sea válida, esta interpretación debe ser una contribución al campo de estudio de filosofía y una contribución nueva y original. Recordemos que ya el escéptico nos dijo que una ilustración de un concepto preexistente no es hacer filosofía. Además de eso, tiene que ser en sí una interpretación legítima de la obra que estemos interpretando. No es que ahora vayamos a interpretarla como cualquier cosa solamente por hacer filosofía. No. Pero entonces, reuniendo todas estas características mencionadas anteriormente, el señor Carroll nos regala un concepto que va a ser importantísimo para seguir con la discusión que nos atiene, y es el concepto de análisis conceptual. Yo sé que todo esto hasta ahora suena un poco complicado, pero no se me pierdan. Entonces,
Cuando uno hace el ejercicio debido del análisis conceptual, hay veces que uno se da cuenta que uno tal vez puede llevar la obra un poco más allá. Esto es el gesto de la complementación. Así es, el gesto filosófico de la complementación, que es cuando uno se da cuenta que uno puede hacer filosofía por sí mismo de la mano del autor original de la obra. Ok, veámoslo de la siguiente manera. Serene Velocity es un experimento mental, dice Noel Carroll, diseñado específicamente para demostrar la tesis conceptual de que el movimiento es una característica esencial del cine. Hasta ahí todo va bien. Pero la película se hizo en 1970 y en ese entonces Gare solamente consideraba la posibilidad de la película material e ignoraba todos los avances que se han hecho hasta hoy en día. Por ejemplo, la posibilidad de hacer cine sin película o de hacerlo todo por medio de un ordenador. Así, el profesor Carroll, en su interpretación de Serene Velocity, desarrolla un poco más el experimento y presenta lo que yo llamo, por medio de la complementación, una segunda tesis. Ahora, ¿cómo que tesis número 2? Pues párenme bolas. La tesis número 1, tesis principal, argumento del texto, es que Serene Velocity es un ejemplo de filosofía construida a través del movimiento. Ahí está. Es algo así como un ejercicio de análisis conceptual, cuyo fin es mostrar que el movimiento es una condición necesaria del cine. Entonces el profesor Carroll, con el desarrollo de su análisis conceptual, nos provee una interpretación de la película que puede ser una contribución filosófica. Entonces, gracias a su interpretación, el profesor Carroll nos arroja sobre Serene Velocity una tesis número 2. Y es que el cine, ya sea por película material o por ordenador, pertenece a una categoría más grande, a saberse la categoría de las imágenes en movimiento. Y estas imágenes en movimiento, todos sus miembros tienen la posibilidad técnica de transmitir la sensación de movimiento, como enfatiza Serene Velocity, la obra de Carroll. Y entonces, de esta manera, el profesor Carroll nos muestra que se puede hacer filosofía mediante las imágenes del movimiento y aún más allá mediante sus interpretaciones. Concluimos que, en efecto, las imágenes en movimiento y sus interpretaciones pueden ser filosóficas, en el sentido de hacer filosofía. Y aunque tengamos que compartir la duda del señor escéptico acerca de que la mayoría de obras que se muestran como filosofía en el cine solamente son ilustraciones de tesis preexistentes, el profesor Carroll dice que solamente basta un ejemplo para sostener su tesis. Serene Velocity dejó abierta la posibilidad de la filosofía desarrollada mediante el cine, y citando por última vez al profesor, lo real no es imposible. Bueno, hasta aquí mi presentación del capítulo 9 del libro de Ana García Varas, Filosofía de la Imagen, titulado Haciendo Filosofía mediante la Imagen en Movimiento, el caso de Serene Velocity por Noel Carroll. Espero haya sido de su agrado y en los siguientes minutos mostraré imágenes de los tableros que nos quedaron aquí con los conceptos esenciales y las palabras claves de la presentación. Muchas gracias.